Amén. Gracias, hermano Germán. Gracias por la palabra. Tremenda la última escritura que leía el hermano, que ¿quién envió a José allá? Nosotros pensamos los hermanos, ¿no? Pero dice la escritura dos veces, Dios mismo lo envió allá. Gracias a Dios por las dificultades, por las pruebas, por todo. Todo es para que la luz salga. Amén. Gracias, hermano Germán. Hermano Ulises, por favor, adelante. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. ¿Cuántos estamos contentos? Ante la mano los que estamos contentos. Damos gracias a Dios por este tiempo precioso que hemos tenido. De verdad que no nos pasan las horas. Es la primera vez que estoy en una convención donde he escuchado 21 predicadores, sin contar los niños y sin contar los adolescentes. Este es un tiempo distinto. Dios está trayendo su pueblo a una experiencia diferente en el espíritu y es de lo cual nos debemos apercibir. Me he estado gozando mucho, hermanos, a pesar de que han sido 21 predicadores, la línea del espíritu es una sola. La intención del Espíritu Santo es la misma. El amado usa un sonido especial para referirse a la amada. Él tiene un lenguaje muy particular cuando se refiere a la amada. Y la amada puede distinguir la voz del amado y puede señalar quién es su amado. Y dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Así que pueden ser muchos mensajes, pueden ser muchos predicadores, pero tú estás oyendo la voz del amado en tu corazón. Y qué precioso que dejemos que esa voz nos selle. Y de verdad, a veces se cruzan tantas líneas en nuestra cabeza y hemos escuchado mucho que se cruzan tantas líneas y uno dice, ¿y de dónde vamos a agarrar? Ya estamos como aterrizando, pero pienso, hermanos, que el Espíritu de Dios es abundante y cada detalle es importante. El Señor está derramando sobre nosotros la lluvia tardía. La lluvia tardía es la lluvia que viene no para sembrar la semilla, es la lluvia que viene para preparar la cosecha, para que haya el crecimiento suficiente para poder obtener el fruto, porque no nos encontramos en el comienzo de la obra de Dios. Ya la semilla ha sido implantada dentro de nuestro espíritu y todos los que estamos aquí en esta tarde, considero que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu de Dios ya está en nuestro espíritu. No estamos en el comienzo de la obra de Dios. Ahora el Señor está ajustando los últimos detalles que está requiriendo de un pueblo que verdaderamente tiene hambre de la primogenitura. Y Él está haciendo los últimos ajustes y está inspeccionando su casa y también está juzgando su casa. Él está juzgando al impío en ti. Él nos está trayendo por el camino estrecho donde realmente podemos traer la vida nueva, que es la vida permanente. Y es un tiempo muy, muy importante, hermano, porque estamos bajo su inspección. Y cuando el Señor está inspeccionando su casa, Él está mirando cada detalle, porque se ha estado hablando de crecimiento, hermano.
nosotros predicamos y ministramos, aprendemos verdades tan grandes que conciernen al fin del plan de Dios, como la experiencia de resurrección, como el poder ser luz a las naciones, como todos esos premios que están al frente. Hablamos muy poderosamente de la meta que está al frente, como Moisés profetizaba muchas veces al pueblo de aquella tierra que estaba al frente. Pero el asunto es que ahora nos encontramos en los límites de la tierra, de que ahora nos encontramos con el asunto de que no puedo estar en este lugar con un lenguaje aprendido o con unas revelaciones aprendidas, de que necesito cerciorarme de que mi hombre interior está creciendo lo suficiente de tal manera que la vida de Cristo va a brotar, porque hasta ahora, hermano, no hemos cambiado, pero sí hemos crecido. El cambio vendrá al toque de la última trompeta, pero sí podemos decir que hemos crecido, porque nuestras mismas luchas, los gigantes que teníamos el año pasado, quizá ya no sean los mismos gigantes hoy. Quizá muchos de ellos ya estén debajo de tus pies. ¿Cuántos han tenido victorias? Eso indica que has crecido, pero el cambio aún no viene. El cambio aún no ha llegado. Por eso Dios nos está preparando para el cambio de lo que nosotros somos a lo que Él es. Hemos crecido y necesitamos crecer mucho más para poder entrar en el umbral donde es posible alcanzar la mejor resurrección. Estaba viniendo a mi corazón un cuadro de lo que ha estado sucediendo en estos días de convención. Y el Señor me lo dejó ver así como de una manera muy, muy rápida. Vamos a mirarlo en el Evangelio de Lucas, si por favor me acompañan al Evangelio de Lucas en el capítulo 13. Él está inspeccionando su casa, está inspeccionando su viña. En Lucas 13, el verso 6, hay una parábola que es como un cuadro de lo que yo he podido ver que está sucediendo durante esta convención. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es la experiencia en que estamos ahora. Frente a mi pantalla, yo estoy viendo unos preciosos pámpanos. Este es un viñedo. Este es la viña del Señor. Este es el huerto. Desde el principio, el plan de Dios siempre fue tener un huerto, o el huerto, el paraíso, es el sitio donde Dios obra sus propósitos en un pueblo para la alabanza de su gloria. Y Él tiene un huerto, tiene un plantío, tiene un viñedo. Y aquí están los pámpanos de ese viñedo. Pero el asunto es, si esto es un viñedo, ¿por qué este viñador tiene una higuera en
en un plantío que debe ser una viña, porque hay una higuera metida entre un viñedo. Y el problema con esta higuera es que no da fruto, pero no se dice nada con respecto al viñedo. El viñador cuidando una higuera, cuando en realidad su trabajo es el viñedo. Y lo que el Espíritu Santo quiere apuntar es que tú y yo hemos nacido del Espíritu. Nuestro espíritu ha sido conectado a la vid verdadera. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. Esa es su naturaleza, proveer vida eterna dentro de nosotros por su espíritu para producir el crecimiento hasta que venga el fruto de ser hechos a la imagen del Padre. Ese es un plan que él trazó hacerlo en 7 días. Y es tremendo porque todos hemos estado hablando de que estamos a las puertas del 7º día, que es el día de reposo, donde el Señor va a resplandecer con su gloria en medio de un pueblo que ha sido completamente perfeccionado. Dios no va a traer el resplandor de su gloria sobre un pueblo que no sea perfeccionado. Él no puede traer al reino a niños. Se necesita el crecimiento para reinar. Por eso él está inspeccionando su casa, pero el problema que él ha tenido en medio de su viñedo o en medio de su huerto es que ahí hay una higuera también. Y dentro de nosotros, hermano, hay un hombre terrenal, una mente carnal, un hombre natural que está buscando su propia justicia y que está teniendo sus propias formas de santidad. Y ese es un hombre adámico, religioso, con el cual nosotros vez tras vez estamos en una batalla. Y el asunto es que estamos en el tiempo aceptable. El Señor dijo en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los quebrantados, para levantar a los abatidos. Dice, pero a pregonar el año agradable de la buena voluntad de Jehová. Ese año es el tiempo aceptable, es el tiempo de gracia. El viñador dijo, déjela un año que yo la abone, que yo cabe alrededor de ella. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes han estado sintiendo que está cayendo abono en su tierra en estos días? ¿Cuántos sienten el refrescar del espíritu? Y la higuera está diciendo, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Y sus hojas se están poniendo verdes y su fe se está levantando porque el Señor está poniendo al frente de nosotros, recordándonos la visión de la esperanza a lo cual fuimos llamados. Y aquí la higuera está diciendo, aleluya, gloria al Señor, hermano. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ese hombre natural, el impío, jamás dará el fruto que Dios espera. Le pueden poner una convención, 2 convenciones, 5 convenciones, y ese hombre religioso no se va a querer morir tan fácil, a menos de que tú y yo vengamos voluntariamente y nos rindamos a la vid verdadera. Nuestro problema no ha sido escasez de alimento. Nuestro problema ha sido escasez de crecimiento porque la higuera se está comiendo el abono que necesita la vid.
Y qué importante, hermano, que comprendamos que en este tiempo de gracia, que en este año aceptable, el año que está hablando aquí el viñador, él dice, déjala un año. El Señor dice en Isaías que él vino a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Jehová, que es un espacio de tiempo de gracia entre su primera venida y su segunda venida, que en su primera venida él vino quizá como en una manera muy tierna, muy amoroso, como el bebé del pesebre, pero en su segunda venida es muy diferente. En su primera venida, usted ve que él llegó en un burro a Jerusalén, pero cuando Apocalipsis describe en el capítulo 19 su segunda venida, él dice que viene en un caballo blanco, con una cinta, con el nombre del Cordero, y que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, que él vino por primera vez a tratar con nuestros pecados, a redimirnos del pecado. Pero cuando él viene por segunda vez, él no quiere ver ninguna existencia de pecado. Y el trabajo en el tiempo aceptable es poder permitir al Espíritu de gracia el conectarnos a la vid verdadera, a la fuente del Espíritu, que puede reproducir la simiente de Cristo en nosotros, de tal manera que si estamos en Cristo, podemos testificar que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero ¿qué ha hecho este hombre religioso? Este hombre religioso, en algunos momentos nos metemos en Cristo y en otros momentos nos salimos de Cristo y vivimos en nosotros. Y hermano, para poder pecar, la única manera en que usted y yo pecamos es cuando nos salimos de Cristo. Para poder pecar hay que salir de Cristo, porque en Cristo no hay pecado. Pero este hombre religioso hace que entremos en el pecado y el abono se pierde. Y hemos estado entrando y saliendo, y ese es el gran peligro, porque en el año aceptable, en el tiempo aceptable, la puerta está abierta. Y hay mucha gracia, amén. Hay redención, hay perdón en su sangre, pero Dios está trabajando con un pueblo que no va a dejar que la puerta se cierre y que en este tiempo agradable ellos pueden traer el fruto que él espera. Porque este hombre religioso, el hombre de la higuera, debe morir. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? ¿Y cuántos queremos que él muera? Porque cuando él viene por segunda vez, dice que él va a venir a consolar a los enlutados. ¿Y quiénes son los enlutados? Pues los que están muriendo al pecado. El pueblo que está trayendo este hombre impío, a este hombre religioso, hermano, que no puede producir el crecimiento de la vida nueva. La vida nueva, hermano, no puede ser reproducida por el hombre religioso. Y este hombre religioso nos ha dado tanto problema, hermano, que nos impide el crecimiento. El hecho, hermano, de recibir la palabra, conocer las revelaciones, recibir toda la información del Espíritu y acumularla en nuestra mente y tener un lenguaje aprendido, no es lo que produce el crecimiento
del hombre interior. Tú puedes tener el predicador perfecto, el predicador correcto, con el mensaje correcto, y eso no es lo que produce el crecimiento. Quiero hacerles una pregunta. Cuando Jesús vino por primera vez, ¿él era el predicador correcto? ¿Jesús era el predicador correcto? ¿Tenía el mensaje correcto? ¿Estaba en el espíritu correcto? ¿Y todos le creyeron? Los religiosos estaban acumulados de un conocimiento que produjo ceguera en ellos y no les dejó ver que la luz y la vida estaban en Jesús. Y ellos no lo conocieron, no se conectaron a la vida y prefirieron un homicida que al Señor. Porque el hecho de entender y conocer las revelaciones y conocer el blanco del propósito de Dios no es lo que garantiza el crecimiento. Lo que garantiza el crecimiento es cuando tú y yo abrimos nuestros corazones a Él y reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que en nosotros mismos somos un fracaso. Cuando nosotros podemos salirnos de la religión y cuando nosotros podemos caer sobre la roca y reconocer lo malo que somos, hermano, cuando caemos sobre la roca, el quebrantamiento es lo que produce crecimiento. La obediencia a su voz, la obediencia a su palabra y los tratos de la cruz, los tratos del Espíritu en nuestra vida es lo que reproduce la simiente espiritual del hombre nuevo en nosotros, es lo que produce el crecimiento. Si tú no te rindes a la roca, te puedes pasar 10, 20 años recibiendo revelaciones y serás el mismo religioso. Que el Señor nos ayude, hermano. El hombre religioso, yo a veces me pregunto, Dios, ¿cuántos órdenes más nos vamos a inventar para tratar de buscar fruto en un pueblo? ¿Cuántos más órdenes vamos a seguir fabricando en el brazo de la carne para hacer que la iglesia sea como yo quiero? Y no permitimos que cada pámpano se conecte con la vid. Necesitamos, pueblo de Dios, los ministros, los camellos, como se nos hablaba, los viñadores. Ellos no son los que realmente garanticen tu crecimiento. Podemos sembrar la semilla, dar un consejo, ministrar una palabra, pero el resultado de todo esto es que en tu corazón haya una rendición al Espíritu para que Él pueda vivificar la palabra dentro de ti. Y la urgencia de lo que hemos estado oyendo desde el comienzo de esta convención es crecimiento, crecimiento. Entonces, queridos hermanos, estamos en el tiempo aceptable. Un año, déjala un año. De todas maneras, el Señor maldijo esa higuera. El hombre adámico no va a fructificar. Dentro del plan de Dios no está el mejoramiento de la naturaleza caída. Está tan depravada, tan degenerada, que lo que Él asignó para ese hombre fue una cruz. Y es la razón por la cual
el Señor Jesucristo vino como el postrer Adán. ¿Y qué significa postrer? Postrero. Último. No hay más. Él vino como el último representando esa raza, la cual fue clavada en la cruz del Calvario y lo metió a un sepulcro, y Adán no vive delante de Dios. El que resucitó de entre los muertos no es el postrer Adán. El que resucitó de entre los muertos es el Señor del cielo, como espíritu vivificante para morar dentro de ti y poner la simiente de la vida eterna, y que cada pámpano nos podamos conectar a la vid verdadera para poder crecer, Él en nosotros y nosotros en Él. Una colaboración en rendición nos va a producir mucho dolor, porque a Él no le gusta la forma en que somos. ¿Usted sí sabía eso? ¿Sabe por qué Él es una roca? Porque Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y para siempre, pero nosotros sí necesitamos el cambio. Entonces, para Él poder producir en nosotros el cambio, necesita el quebrantamiento de nuestra vida para Él poder vestirnos de su vida. Y qué bueno, hermano, que permanezcamos en esa línea, porque esta higuera no va a dar fruto. Esta higuera ha estado produciendo espinos y cardos, y el Señor ya le puso el hacha a la raíz. Necesitamos traer el fruto, porque el Señor ya puso el hacha a la raíz. Y el asunto es que no podemos morir dos veces, porque el problema es que si morimos dos veces, somos desarraigados del programa que Él tiene, porque lo que está, el evento cercano que está al frente de nosotros es la primera resurrección. El hombre religioso está esperando un arrebatamiento físico de la iglesia, porque es un hombre carnal. Pero, y sabe una cosa, hermano, el príncipe de este mundo les va a mostrar un arrebatamiento físico. Hay tecnología para eso. Se los van a presentar y yendo por las nubes, tal cual como ellos quieren verlo. Así se los va a mostrar. No se sorprenda cuando la tecnología comience a mostrar el arrebatamiento físico de la iglesia. Por eso, usted y yo necesitamos estar unidos a la vid verdadera para que la vida de Él fluya con poder en nosotros. Esta higuera, hermano, también representa la casa de Moisés. Estamos hablando de la tierra prometida. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque la ley no es lo que podía perfeccionar a un pueblo. Ningún pueblo podía ser perfeccionado por la ley. Pero la ley, dice la escritura, que la dispensación de la ley o la casa de Moisés son como un tipo y sombra de los bienes venideros. Son como un dibujo, como un boceto de lo que Dios iba a hacer en el espíritu. Y por eso Moisés muere en el monte Pisga sin entrar a la tierra prometida, porque el Padre necesitaba dejar un precedente de que los tipos y sombras de la ley solo serían un cuadro de lo que Él iba a hacer en el espíritu, pero no serían lo permanente. Por eso la casa de Moisés fue con gloria, pero no pudieron comer los frutos de la tierra. Y nuestra tierra prometida es Cristo plenamente formado en nosotros. Eso lo sabemos. Pero hay algo que necesitamos comprender, que nosotros somos también su tierra prometida. ¿Sabe por qué?
porque Dios es espíritu. Dios también tiene alma. ¿Sí cree que Dios tiene alma? Dice en Hebreos, dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y en su alma, él tuvo un deseo por el puro afecto de su voluntad. Y es que él anhela y desea tener una morada, hacer su tabernáculo con los hombres. Y ese es el desarrollo del misterio de la piedad. Dios está construyendo un edificio de piedras vivas donde Él quiere morar y traer el resplandor de su gloria y poder ser visto en carne y hueso. Y Él anhela un cuerpo, un pueblo, así que nosotros somos su tierra prometida. Pero ¿cómo funciona esto, hermanos? Vamos a mirar un momento en Efesios, en el capítulo 1. En el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No podemos alcanzar la totalidad de la herencia hasta que la posesión adquirida no sea redimida. Nosotros somos la posesión adquirida. ¿Cuántos fuimos comprados a precio de sangre? Pues esta posesión le costó mucho al Señor. Comprar esta posesión no solamente nos creó, porque dice la Escritura que todas las cosas por él fueron hechas, sean tronos, sean principados, sean reinos, todas las cosas fueron hechas por él. ¿Y para quién? Y para él. Así que no solamente nos creó, sino que en su plan de redención, él nos compró una posesión que somos tú y yo. La compró a precio de sangre. Pero lo precioso que Dios hace en su corazón es que Él nos compró y nos dejó libres. Porque Él no se complace en el servicio obligado de sus criaturas. Él compró esta posesión y dejó esta posesión libre. Le dio la palabra, oímos la palabra, creímos en la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo y ahora somos libres para elegir si nos rendimos a ese Espíritu. Porque solamente por el gobierno del Espíritu es posible alcanzar la redención. No podemos heredar con Él todas las cosas a menos que alcancemos la redención completa. Y esta redención que habla aquí, hasta la redención de la posesión adquirida, se está refiriendo a nuestros cuerpos. Se está refiriendo al galardón completo, que tú y yo necesitamos trabajar en el sentido de rendición al Espíritu, para que Él desde nuestro espíritu obre la liberación en nuestra alma, donde hay una batalla tremenda y donde estamos metidos en tantos problemas, y que Él pueda ser Señor en nuestra alma. Y una vez traiga la renovación de nuestra alma, estemos listos o calificados para tener un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, o para experimentar el ser nacidos de Dios, conociéndole en el poder de su resurrección.
la redención de la posesión adquirida tiene que ver con el galardón completo, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados para que el Señor Jesucristo, para que el Padre y el Hijo y el Espíritu puedan morar en plenitud en esta casa y podamos experimentar toda la plenitud de Dios. Este es un llamamiento glorioso, hermano, que esta posesión que Él adquirió necesita ser redimida para poder tener la herencia. Por eso la vida, no hay ninguna escritura que diga que nosotros somos la vida. La vida solo se encuentra en Él. Y el que tiene el Hijo, ¿qué? Tiene la vida, pero esa vida es la de Él. Aún no es nuestra completamente, porque se necesita la redención de la posesión adquirida. Es como cuando usted, hace algunos años yo saqué una motocicleta a crédito. Es un ejemplo. Y di la cuota inicial. Entregué las arras y me entregaron la motocicleta. Cuando yo doy la cuota inicial y me entregan la motocicleta, ¿yo puedo decir que la motocicleta es mía? Bueno, por la fe. Hay que terminar de pagar las cuotas para poder hacer la mía. Nosotros recibimos las arras, que es la cuota inicial de este gran negocio de la salvación. Hasta ahora, Él es el único que alcanzó eterna redención. Hasta ahora, el Señor Jesucristo es el único que tiene vida en sí mismo, que es espíritu, que da vida. Nosotros todavía no. Estamos en el proceso de rendición al gobierno de su espíritu para poder alcanzar la calificación que necesitamos para la redención de nuestros cuerpos. Por eso, hermano, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de nuestros pecados pasados. La sangre, la cruz y el sello del Espíritu Santo son las tres herramientas que el Padre diseñó para terminar la obra dentro de sus hijos, para hacer que ellos puedan ir a la gloria. Entonces, hermano, entender que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado pasado, pero la cruz de Cristo nos libera de lo que nosotros somos. Y el sello del Espíritu Santo es lo que nos capacita para no pecar. Y si nos mantenemos en esa regla, puede ser posible la redención completa de la posesión adquirida. Así que, hermano, hay un clamor del Espíritu que esta redención se complete. Él quiere llevar muchos hijos a la gloria, porque ese es el puro afecto de su voluntad. Pero la tierra aún no está completamente conquistada. Estamos en proceso. ¿Sabe una cosa, hermano? Josué no entregó toda la tierra al pueblo. Josué fue un instrumento que Dios usó, pero Josué terminó su ministerio y quedó mucha tierra por conquistar. ¿En qué momento el pueblo de Israel conquista totalmente la tierra prometida? No fue en el tiempo de Josué que Israel conquistó totalmente la tierra prometida.
Es importante entender esto. ¿Cuáles son las extensiones de la tierra prometida? La tierra prometida fue una promesa que Dios hizo a Abraham. Y le dijo, porque tu descendencia va a heredar la tierra desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Esos eran los límites de la tierra prometida. Josué en sus conquistas no alcanzó el río Nilo o el río de Egipto, ni en sus conquistas alcanzó el Éufrates. Solamente, hermano, 400 años después, David se va hacia el norte y conquista un lugar que se llama Som, que pertenece al Éufrates, que está en el norte de Siria. Y luego extiende sus dominios hacia el sur, cuando él domina todo el territorio de los filisteos y llega hasta Egipto. El reino de David. En el reino de David, hermano, David es un conquistador de la tierra. David luchó, combatió y él pudo ir hasta el norte del límite del norte, que es el río Éufrates, y combatió hacia el sur y arrinconó a los filisteos hasta llegar al río de Egipto, desde el norte hasta el sur. En David se sella la promesa de la tierra que Dios había hablado a Abraham 400 años después de que entró Josué. ¿Y qué nos está indicando esto, hermano? Por favor, acompáñenme. Vamos a terminar acá. Me acompañan en segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, después de que David conquista la tierra, quiso en su corazón hacer templo al Señor. Ahora él quiere la presencia. Ahora él quiere al Señor en su reino. Ahora él quiere establecer un reino donde la presencia del Señor también esté. Y él quiere hacer un templo. Pero es tremendo que el profeta Natán es fiel a David y le dice a David que a él no le correspondía construir ese templo porque él había sido un hombre de guerra, había derramado mucha sangre pero que lo sucedería a su hijo Salomón y que él construiría el templo. Así que David conquista la tierra y Salomón se sienta en el trono en medio de la paz, con todos sus enemigos sometidos. Y ahí es donde Dios hace una promesa tremenda a David. Miremos en 2 de Samuel, capítulo 7, en el verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal,
yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y usted me dirá, bueno, hermano Ulises, nosotros ya no sabemos esa historia, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Cuando leemos aquí el verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Pasamos como desde una historia y nos introduce al plano de la eternidad. Porque no es una simple historia de conquista. Nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David según la carne. La promesa que Dios le está haciendo a Salomón es que de su descendencia según la carne vendría alguien que se sentaría en su trono para siempre, que no faltaría ninguno de entre los linajes de David que no se sentara en el trono, y que ese sería un trono eterno, lo que nos conlleva, hermano, a entrar en el corazón de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, que el plan de Dios era traer a muchos hijos a gloria, y que el plan de Dios es establecer su reino eterno aquí en la gloria, aquí en la tierra. Y que el Señor Jesucristo sería el descendiente según la carne del linaje de David, que conquistaría a todos los enemigos desde el norte hasta el sur. Y David es un tipo de Cristo en el sentido conquistó desde el norte hasta el sur y desde el sur hasta el norte. Y que nuestro Señor Jesucristo, porque aquí está haciendo una conexión del tiempo a la eternidad, de que en el corazón del Padre, Él envió al Señor Jesucristo como el embajador del reino. Y que cuando Jesús viene y está en las calles de Palestina, Él dice, yo soy el Hijo del Hombre que descendió del cielo y está en el cielo. Que la voluntad del Padre podía ser hecha en la tierra, que Él establecería su trono y su autoridad entre los vivientes, y que el que iba a hacer esa conquista desde el norte hasta el sur era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un conquistador, porque Él descendió de los cielos, hermano. Y la predicación de Juan para introducir a Jesús dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El trono del cielo bajó a la tierra. La voluntad de Dios, el Padre, podía ser vista en la tierra a través de un instrumento que se llamaba Jesús de Nazaret. Por eso el reino de los cielos estaba en carne y sangre. El reino de los cielos estaba en Jesús. Jesús era el embajador del reino de los cielos, y donde quiera que Jesús ponía los pies, ahí se establecía el reino. Donde quiera que Jesús iba, había una impartición del reino de los cielos. Y es tremendo, hermano, porque a él lo acusaban y decían, por Belcebú es que echa fuera los demonios. Y él podía decir, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y todo lo que Jesús pisaba con la planta de su pie era la presencia del reino de los cielos. Y cuando Jesús sanaba a los enfermos, era el reino de los cielos. Y cuando Jesús ahuyentaba a los demonios, era el reino de los cielos.
Y el reino de los cielos, hermano, conquistó, el Señor Jesucristo conquistó la enfermedad, conquistó el pecado, conquistó al infierno, conquistó la muerte desde el norte hasta el sur, hermano, porque Él se despojó, se anonadó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y bajó desde el norte, hermano, y bajó a la profundidad del infierno en espíritu y conquistó la muerte, hermano. Por eso dice la escritura que por la gracia de Dios gustó la muerte. ¿Sabe qué significa eso? Que para que el reino de los cielos bajara hasta la muerte, tenía que ser puesto en él el pecado de todos nosotros. Si no hubiese sido puesto si Jesús no hubiese sido hecho pecado, el reino de los cielos no hubiese podido conquistar la muerte donde tú y yo nos encontrábamos. Por eso Dios en su sabiduría le ocultó a los demonios la justicia imputada. Y cuando Jesús pone los pies en el infierno, hermano, el infierno se sacude, la muerte le entrega las llaves, el Hades le entrega las llaves y la muerte le dice, usted no puede estar aquí. Y resucitó de entre los muertos, y cuando Él resucita, Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El reino de los cielos conquistó, hermano, desde el norte hasta el sur y fue humillado hasta lo sumo, hasta lo más bajo, pero luego subió, hermano. Jesús conquistó todo y compró nuestra tierra y nos conquistó a nosotros también. ¿Y sabe ahora dónde está ese reino? He aquí el reino de los cielos. Entre vosotros está. ¿Cuántos sienten en su corazón, en su espíritu, que ahí hay un trono donde Él está reinando? Que el reino de los cielos está aquí, que usted puede hacer la voluntad del Padre. Usted está en la capacidad de oír a Dios, de que estamos bajo la administración de los cielos abiertos, de que esa escalera que vio Jacob es como la conquista desde el norte hasta el sur, que los ángeles ascienden y descienden, que hay una libertad en el espíritu donde usted puede deleitarse, porque el reino de los cielos está en usted para reprender a la enfermedad, para reprender al diablo, para reprender la muerte. El reino de los cielos entre vosotros está, y de dentro de nosotros necesitamos que el reino funcione dentro de nosotros. Porque el problema es que nosotros queremos ser reyes también. Y no podemos servir a dos señores a la vez. El reino de los cielos ya está aquí, hermanos. El reino de los cielos sacudió la muerte, sacudió la enfermedad, reprendió los vientos, reprendió el mar. Jesús de Nazaret conquistó, hermano, antes de él conquistar la muerte, le quitó el aguijón primero. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y Jesús de Nazaret fue tentado en todo, pero sin pecado. El reino de los cielos estaba en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso David hace la conexión y Natán está profetizando que ese reino sería un reino eterno, que sería un reino que permanecería para siempre, y ese reino ya está dentro de usted, y hay una creación alrededor de nosotros que está gimiendo por una liberación, y el reino de Dios que está en usted se está haciendo fuerza, se está haciendo fuerte. Necesitamos estar bajo su reino.
porque de dentro de nosotros se establecerá un reino en el plano visible por 1000 años. ¿Y sabe qué hace un conquistador? Un conquistador reparte despojos, entrega ciudades donde Israel iba conquistando, iba tomando posesión. Esa es nuestra tierra prometida, hermano. Nosotros somos su tierra prometida. Él es nuestra tierra prometida. Hay un reino dentro de nosotros gimiendo por salir, por ser establecido en el plano visible. Y usted está siendo llamado a ser parte de ese reino. ¿Sabe? Solamente un conquistador puede dispensar tronos. Si usted lee Apocalipsis 20, la última escritura, y aterrizamos ya, falta un predicador. Apocalipsis 20, hermano, solo un conquistador puede entregar puestos de mando a sus súbditos. Y en Apocalipsis 20 podemos ver, dice en el verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es lo que está por acontecer. Estamos en la noche del día séptimo, porque en el reloj de Dios, el día comienza con la noche y termina con el resplandor del sol. La tierra va a estar en una noche muy oscura, porque el comienzo del día del Señor es una noche. Dice la escritura que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Él conquistó el pecado, la enfermedad, la muerte, y se metió dentro de usted como una simiente, la cual debemos dejar que reine para que crezca y podamos calificar para un trono de los que Él nos está reservando aquí. ¿Cuántos están contentos de que hay un trono para usted alcanzar? Levante la mano los que quieren correr y sentarse en su trono. Él dispensó tronos. Eso solo lo hace un conquistador. Pero allí no se van a sentar todos los cristianos, todos los evangélicos. Esos tronos no son para todos los cristianos. Esos tronos no son para todos los evangélicos. Esos tronos son para los que tienen facultad de juzgar. Y yo le pregunto, hermano, ¿un niño tiene facultad de juzgar? ¿Una persona inmadura tiene facultad de juzgar? Por eso el Espíritu Santo está clamando por el crecimiento del hombre interior, porque es necesario que él crezca. Es necesario que él crezca, hermano. ¿Cuál es y la pregunta es, ¿hasta dónde tiene que crecer él? Tiene que haber una madurez para poder sentarse en el trono. Si tú y yo no le permitimos a él crecer, vamos a invernar 1000 años hasta esperar el juicio del trono blanco. Yo no quiero esa experiencia. ¿Cuántos quieren estar en la primera resurrección? ¿Cuántos quieren participar en la primera resurrección? Yo no me quiero quedar invernando 1000 años porque no lo dejé crecer, porque no entrará enano a la presencia del santuario. Él tiene que crecer, hermano. ¿Hasta dónde tiene que crecer él? Hasta que perdamos la cabeza nosotros. ¿Sabe?
Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Y cómo terminó Juan? Decapitado, como señal de que ahora la fama de Jesús estaba en toda la tierra y que era Jesús el que reinaba y que era Jesús el amo y Señor. Cuando Él crece en ti, la evidencia de crecimiento es que tú pierdes tu cabeza. La mente carnal, el hombre religioso, está fuera de combate en este asunto. Y cuando tú y yo alcancemos su misma imagen, cuando Él sea nuestra bendita cabeza, cuando la mente de Cristo sea lo que conduce nuestros pasos, entonces entraremos en el umbral de alcanzar la redención completa, de conocerle en el poder de su resurrección, que es una resurrección para nunca más morir y sentarnos en su trono. Hay unos tronos disponibles por el conquistador, que tú y yo podamos pagar el precio para alcanzarlo. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que haya un ánimo en todos nosotros de someternos bajo su gobierno para poder alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Él tiene el poder para perfeccionarnos si es lo que queremos, pero si no queremos eso, Él tiene el poder para levantar a nuestros enemigos y destruirnos. Jesús no le tenía miedo a la cruz, le tenía mucho temor al aguijón de la muerte, que es el pecado, y se mantuvo sin pecado para poder alcanzar el crecimiento suficiente que lo capacitara para resucitar de entre los muertos con poder y gloria. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo a todos, mucho ánimo y sigamos adelante. Bendiciones. Amén, Mauricio, gracias. Gracias por bendiciones con la palabra. Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta tarde, en esta noche? Bueno, cambiemos la pregunta. ¿Cuántos están cansados? ¿Ah, ninguno? Ánimo, porque todavía faltan 5 predicadores. Ya vamos a acabar, no faltan sino 5. No, mentira. No falta sino 1, no se preocupen. Antes de la última línea en esta noche, vamos a tener un especial, los jóvenes de Tuluá. Adelante, hermano Benjamín. Bendiciones, amados hermanos. ¿Nos escuchan? Bueno, les saludamos desde la localidad de Tuluá. Aquí estoy con los jóvenes. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están todos? Espero todos se encuentren muy bien. Es de gran agrado, gracias al Señor, pues estar aquí en la convención frente a ustedes y bueno, a compartir este especial y pues que sea de bendición. Amén. Venceré el mal, con mi Jesucristo voy a caminar, pues Él prometió, Él conmigo está, día tras día Dios me cuidará, pues Él prometió, Él conmigo está, día tras día Dios me cuidará. Hermano, que solo en Dios
corazón. Yo venceré, venceré el mal. Con mi Jesucristo yo voy hasta el final. Pues Él prometió, Él conmigo está. Día tras día Él me cuidará. Pues Él prometió, Él conmigo está. Día tras día Dios me cuidará. Se guardará de su armadura, revístete ya, retén lo que tienes, no vas a desmayar, corona de vida tú vas a alcanzar, retén lo que tienes, no vas a desmayar, corona de vida tú vas a alcanzar. Por eso, hermano, luchemos contra el mal, porque el pecado no nos deja llegar a la Jerusalén celestial, donde será por siempre nuestro hogar. Yo venceré, venceré el mal, con mi Jesucristo yo voy hasta el final, pues Él prometió, Él conmigo estar, día tras día Dios me cuidará, retén lo que tienes, no vas a desmayar, corona de vida tú vas a alcanzar, retén lo que tienes, no vas a desmayar, corona de vida tú vas a alcanzar. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, hermanos.